etapa. Los favoritos suben en grupo la última jornada pirenaica. Jesús Montoya afronta la segunda parte de la vuelta con el jersey amarillo de líder. Saludos desde Sabiñánigo, ya de regreso a España. La tercera etapa pirenaica se ha desarrollado según lo previsto. Después del duro día de ayer, era un terreno propicio para que los hombres que marchaban perdidos en la general intentaran la aventura. Desde luego, la etapa de ayer con esos 5 puertos resultó toda una paliza y un enorme desgaste para todos los integrantes del pelotón. Con este vídeo les queremos ofrecer un pequeño homenaje. La Vuelta a España ha soportado 2 jornadas de auténtico infierno. Desgraciadamente para estos hombres, ese mal tiempo suele pasar factura días después. La lección que en esas durísimas etapas dan los ciclistas es digna de encomio. Sus rostros son todo un poema. Su ilusión por llegar a la meta es tan grande que casi todos cruzan la línea, incluso realizando acciones sobrehumanas. En estos días, donde todos los elementos se alían en contra de los ciclistas, es donde más se aprecia su valor, independientemente del puesto que ocupen en la clasificación. Porque si ascender hasta esas míticas cimas ya es una heroicidad, el bajar como lo hacen, recibiendo sobre su rostro las caricias del agua, el viento y el barrillo de la carretera, tiene como mínimo tratamiento de excelentísimo señor. Cada uno tiene su ilusión en la prueba. Luego, las inclemencias climatológicas dictan su inexorable ley, independientemente de la misma carretera. El poner pie a tierra es lo último. Nadie, absolutamente nadie quiere hacerlo, pero hay situaciones en las que no hay más remedio. Esta es una en la que Matthew Hermans echó pie a tierra, dejó la bicicleta en el coche escoba y después a seguir la etapa en él. Matthew, ¿qué se siente de estos momentos? Hombre, tampoco estoy contento, ¿no? Porque no me gusta bajar la bicicleta, pero una vez en altura teníamos esa etapa y pasé muchas dificultades para entrar. Y este año, en principio, de vuelta estuvo bastante bien, pero luego empezaba un poco con problemas y claro, una etapa tan dura y si se pasa con problemas, no es posible terminar. ¿Psicológicamente ha podido el Tourmalet contigo o no? ¿Realmente te estás malo porque estás malo? No, ayer también tenía problemas y he podido entrar porque había una etapa muy larga, había mucho tiempo para no llegar fuera de control, ¿no? Pero ahora ya llevaba mucho retraso y no es posible entrar dentro del control, entonces mejor bajar aquí. Gracias y a recuperarse pronto. Vale, gracias. La Vuelta pasa hoy por primera y única vez por la Comunidad de Aragón, en un día muy especial para Carlos Hernández, que es el único corredor que representa a esta comunidad en la Vuelta Ciclista a España. Esto no significará, Carlos, que en Aragón no hay afición al ciclismo. No, hombre, en Aragón hay muchísima afición a la bicicleta, ¿no? Pero la mala suerte que está pasando en Aragón ahora, que no hay una racha de que estén pasando corredores al campo profesional, pero yo creo que con los puestos que estoy haciendo y la regularidad que llevo durante todos estos años, yo creo que en Aragón va a salir más gente. Ya que pasas por Aragón, ¿le has preparado algo a tus compañeros? Bueno, me gustaría llegar sobre todo hoy con el maillot de la montaña, ¿no? Ya que ayer luché por él y a ver si hoy puedo llegar a Sabiñánigo con este maillot. Profesional desde 1987, este es el tercer equipo Seguros Amaya al que ha pertenecido después de haber estado en CAS y en Teca. Lleva bajo la dirección de Javier Mínguez 3 años. Nació el 4 de diciembre del 63, cumplirá por lo tanto el próximo mes de diciembre 29 años y es natural de Cabezo de Torres, de la provincia de Murcia. Hasta el momento y antes de esta vuelta, conserva en el recuerdo una etapa en la Vuelta el año pasado y otra en la Vuelta a Cataluña del 90. Se considera un buen escalador y es por el momento una de las grandes sorpresas de la Vuelta Ciclista a España. Jesús Montoya nos va a contar por qué se inició en el ciclismo. Bueno, pues me inicié porque en el pueblo pues se hacían carreras y bueno, la seguía, me gustaba esto del mundillo de la bici y bueno, pues me entró el gusanillo este que suele entrar y decidí pues participar en las carreras. Me hice la licencia y me fui a correr carreras por mi cuenta. Ahora mismo, ¿cuál es la aspiración de Montoya en esta vuelta?
Bueno, pues aspiraciones todas, ¿no? Cualquier corredor que pueda estar ahí bien clasificado aspira a ganarla. Yo, por lo tanto, de momento sigo siendo el líder y aspiro a ganarla. Si las fuerzas me responden, pienso que tengo bastantes posibilidades. La Xunta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les ofrece la película de la etapa. Vamos a ver ahora las imágenes de esta 10ª etapa, cuyos 131 primeros kilómetros todavía se disputaron por carreteras francesas. Este es el perfil de la jornada, disputada entre Luz-Saint-Sauveur y Sabiñánigo, de 196 kilómetros. Por medio, 2 puertos de primera categoría de renombre, los del Sulor y el Purtalet. Un terreno adecuado para romper la carrera. 172 corredores iniciaron esta 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España y enseguida un valiente, Roberto Torres, el corredor del Lotus nacido en Montpellier, que desde el kilómetro 3 comenzaba una aventura que no iba a poder terminar con éxito, pero que en cualquier caso sí que anduvo y mantuvo durante toda la etapa. Se le unía pocos kilómetros después el italiano Fabio Bordonali y también el ruso Galiciani. Los tres afrontaban las primeras subidas de esta etapa, que ha sido también pródiga en una carretera cuesta arriba. Por la meta volante de Argelès-Gazost, todavía en Francia, Bordonali, Galiciani y Roberto Torres pasaban con 1 minuto y 53 segundos de adelanto sobre un pelotón que rodaba a buen ritmo. Pero nada más iniciarse la ascensión al Sulor, con 19 kilómetros de subida, Fabio Bordonali perdía contacto con Galiciani y Roberto Torres. El ruso también lo hacía unos metros más hacia arriba y quedaba pues en cabeza de carrera Roberto Torres. En el kilómetro 25 saltaba Julio César Cadena, el héroe del día, que se iba también de la disciplina del grupo y que poco a poco iba a ir sobrepasando a los hombres que habían quedado por detrás de Roberto Torres. Caía Fabio Bordonali, caía también bajo el poder de la rápida pedalada de Cadena Galiciani y era alcanzado Roberto Torres. Los favoritos iban ascendiendo esos 19 kilómetros en grupo, muy estirado el pelotón. Galiciani no pudo aguantar el ritmo impuesto por Julio César Cadena, tan solo Roberto Torres aguantó un poco más el impulso del corredor colombiano del equipo Kelme. Sin embargo, a muy pocos kilómetros de la cima del Sulor, Cadena abandonaba a Roberto Torres y se iba por delante. A 17 segundos pasó el corredor del Lotus del colombiano del equipo Kelme, que iniciaba el descenso del Sulor, una carretera estrecha y con muchas curvas que a pesar de todo no planteó dificultades a los corredores. Galiciani pasaba por la cima del Sulor a 51 segundos y entre tanto en el descenso casi concluido, Torres alcanzaba a Cadena. En el pelotón ninguna novedad después de esa subida. La compenetración fue buena en estos kilómetros entre el corredor español y el colombiano. Había saltado en el kilómetro 58 Arsenio González y por detrás los hombres de la malla del Clas Cajastur y del Banesto, que controlaban la marcha del grupo. Sprint especial de Vielle, kilómetro 93, a 103 de la conclusión. Torres y Cadena pasaban por ahí con 1 minuto 35 sobre Arsenio González, que había abandonado la compañía de Bordonali y de Galiciani. Iban aumentando espectacularmente sus ventajas Torres y Cadena, perseguidos siempre por un Arsenio González que hoy tuvo libertad por parte de su director de equipo para buscar el éxito individual. Galiciani y Bordonali, el antiguo vencedor de la Ruta del Sol, quedaban perdidos al alcance de un pelotón controlado por el Amaya, que pasaba a 10 minutos y 4 segundos por ese sprint especial de Vielle, a 103 kilómetros de la conclusión.
Las imágenes corresponden ya a la subida del puerto del Portalet, 28 kilómetros de ascensión, y esas eran las diferencias marcadas casi a pie de puerto. 1.26 sobre González, 5.43 sobre Galicianin, 7.40 sobre Bordonali y 12 minutos sobre un pelotón en el que Pereira sufría esta caída que están ustedes viendo. Estábamos ya muy cerca de llegar a España, la confraternidad entre las fuerzas de orden público francesas y españolas. Confraternidad también en la ascensión del Portalet entre Cadena y Torres, con la persecución de Arsenio González, y por detrás ningún movimiento, con el líder siempre situado en las primeras posiciones. Torres, a 4 kilómetros de la conclusión del puerto, no pudo aguantar ya más el ritmo de Cadena, un gran escalador, mientras que Arsenio González, también en solitario, intentaba sin éxito alcanzar la cabeza de carrera. Bordonali ya cedía en su esfuerzo, apenas si tenía un minuto de ventaja sobre un pelotón en el que, como puede apreciarse, no había variaciones en la situación. Cima del Portalet, a 65 kilómetros de la conclusión, frontera entre Francia y España. Por ahí pasaba Julio César Cadena con 1.40 de ventaja sobre Roberto Torres, que se lanzaba en el descenso para intentar alcanzar a este hombre. Ya no tendría posibilidades el corredor del Lotus de llegar hasta la cabeza de carrera. Para Bordonali ya el esfuerzo era tremendo en esos 28 kilómetros de subida, y poco a poco iba cediendo terreno sobre un pelotón que marchaba muy tranquilo, a más de 12 minutos de Julio César Cadena, que miraba insistentemente para atrás para cerciorarse de que su ventaja no iba cediendo, a pesar de que lo intentó Roberto Torres. En el descenso ya era alcanzado kilómetro 156, a 39 para la conclusión, Fabio Bordonali. Quedaban pues en la meta volante de Senegüe, a 30 kilómetros prácticamente del final, Julio César Cadena con 3 minutos y 10 segundos de adelanto sobre un Roberto Torres que poco después iba a ser alcanzado por Arsenio González, que pasaba por ahí a 3.24. A 9 minutos y medio pasó el ruso Galicianin y a 10.50 el pelotón. Ahí vemos el momento en el que Arsenio González alcanza a Roberto Torres. La compenetración entre ambos no iba a dar como fruto que pudieran alcanzar a Julio César Cadena. A 10.50, como ha quedado dicho, pasaba el pelotón en esos últimos 30 kilómetros, siempre controlado por los hombres de la malla. Y estaba viendo ya Julio César Cadena la posibilidad de hacerse con la victoria. Estaban viendo también Arsenio González y Roberto Torres que no iban a poder concluir con éxito su aventura por delante del pelotón. Y estaba viendo también Jesús Montoya cómo iba a pasar una etapa más con ese jersey amarillo de líder. La vigilancia siempre entre Montoya y Pedro Delgado. Galicianin caía también después de muchos kilómetros en poder del pelotón, que era tirado por corredores de la malla, Per Pedersen, y también del Carrera, Guido Bontempi. En un primer paso por la línea de meta de Sabiñánigo, Julio César Cadena, a 16 kilómetros de la conclusión, tenía 3 minutos y 28 segundos de ventaja sobre Torres y Arsenio González. Se conocía también el abandono de los hombres de la 11, Llaneras y Zule, así como de Pascal Richard y de Bignans. A 10 kilómetros de la conclusión, las ventajas eran mantenidas por Julio César Cadena, 3 minutos y medio sobre González y Torres, que empezaban a ceder en su esfuerzo. En el pelotón se animaban un poco las cosas con la salida de Neil Stephens. Se estiró un poco la cabeza del grupo, pero fue simplemente un espejismo. Qué gran carrera han realizado hoy González, Torres y por supuesto Julio César Cadena, que en todo momento era informado de la diferencia que llevaba. A 5 kilómetros de meta todavía mantenía casi 6 minutos de adelanto sobre el grupo. Ya en la recta final, Julio César Cadena tenía mucho tiempo para festejar su victoria. Él estaba muy lejos en la clasificación general, no ofrecía ningún peligro y pudo recrearse en el buen sabor de la victoria.
Primer éxito colombiano en esta vuelta, primer éxito para el equipo que dirige Álvaro Pino. Después de más de 170 kilómetros de escapada, Julio César Cadena llegaba victorioso a la línea de meta. No podían hacerlo a pesar de que también lo merecieron hoy dos hombres como Arsenio González, que concluía en segunda posición a 3 minutos y 13 segundos de Julio César Cadena. Ahí vemos la llegada de este corredor habituado a trabajar para su equipo y que hoy recibió esa orden de libertad que casi estuvo a punto de aprovechar. A 3:27 lo hacía Roberto Torres, el pundonoroso corredor que dirige Manolo Carrera, que a pesar de su esfuerzo tampoco pudo concluir con el éxito la etapa de hoy, como sí lo hizo Julio César Cadena, un hombre de 28 años. A 4 minutos y 20 segundos acabó el pelotón al que dio tiempo Jesper Esquivi, y por cuarto día consecutivo Jesús Montoya viste el jersey que le acredita como líder en la clasificación general. Mañana se disputará la 11ª etapa, se la ofreceremos como no en directo a partir de las 4:30 y en este resumen a partir de las 9:30. Todavía queda más. La Xunta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les ha ofrecido la película de la etapa. Vamos con las clasificaciones. En la etapa, como ha quedado dicho, Julio César Cadena triunfó en 5 horas 15 minutos y 49 segundos. A 3:13 Arsenio González y a 3:27 Roberto Torres. A 4 minutos y 21 segundos el pelotón. En la clasificación de sprints especiales, en la clasificación de la regularidad, Abdul Japarov mantiene esos 5 puntos de adelanto sobre Jel Nigdan, mientras que el hoy retirado Alex Zule es tercero con 63. Le va a sustituir Van Poppel con 50 puntos. En los sprints especiales, Vyacheslav Viabanian ha visto reducida su ventaja, esos 18 puntos, por los 11 que tiene ahora Roberto Torres, uno de los héroes del día. Tercero, Federico García con 6 puntos. En la clasificación de las metas volantes es Antonio Esparza, el líder, con 16 puntos, 4 más que Federico García y el corredor belga Marc Bouillon, que tienen 12 puntos cada uno. Un hombre de la tierra, Carlos Hernández, lidera la montaña con 81 puntos, 11 más que el vencedor de la etapa de hoy, Julio César Cadena, que tiene 70, con 67 se queda el vencedor de la etapa de ayer, Laudelino Cubino. Y en la clasificación general, Jesús Montoya, líder con 1 minuto y 7 segundos sobre Tony Rominger, 1:19 sobre Cubino, 1:34 sobre Delgado, 1:41 sobre Chave, 2:36 sobre Giovanetti y 3:10 sobre Fabio Parra. Ha sonado la voz de alarma en el equipo de la 11, 3 abandonos en 2 días, es algo poco inusual en la escuadra que dirige Manuel Sainz. Nico Terrado, médico del equipo. ¿Médicamente hay alguna explicación a estos abandonos? Pues sí, en el caso de Alex Zule ha llegado al hotel con 39 grados de fiebre y además con una gran diarrea. Por suerte está respondiendo muy bien al tratamiento, pero ha habido que retirarlo. El caso de Juan Llaneras es una explicación más que médica, pues fisiológica. Él ha tenido que sufrir mucho estos días, es un corredor muy joven y que, como explicó Manolo en televisión, estas etapas no se adaptaban a la mayoría de nuestros corredores. El agotamiento que llevaba en el cuerpo ha hecho a Manolo tomar la decisión de bajarlo de la bicicleta.
Y finalmente el primer abandono. ¿Médicamente había alguna explicación para que dejara la bicicleta Anselmo Fuerte? Sí, Anselmo Fuerte ha tenido la mala suerte de que se le juntara el frío de estas etapas con una pequeña infección respiratoria que se ha complicado por la necesidad que él tenía en la montaña de respirar más y más, y al tener los pulmones un poco fastidiados le ha obligado a abandonar. Julio César Cadena ha sido el gran protagonista de esta etapa de hoy. El corredor colombiano tiene 28 años, esta es su sexta temporada en profesionales, ha militado en el Café de Colombia y este es su segundo año en el equipo Kelme, y como victorias más importantes tiene una etapa en el Gran Premio de Café, la montaña del Criterium Internacional, la montaña de la Vuelta al País Vasco y esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Julio César Cadena ha protagonizado una larga escapada en solitario en la que ha terminado prácticamente exhausto, tenía que realizar ejercicios para recuperar un poco la espalda, pero una victoria. Julio César salva todos esos esfuerzos que se llevan realizando durante toda la temporada. Sí, creo que fue muy satisfactorio para mí, ¿no? Ya que en un Tour de Francia también duré una etapa como 200 kilómetros en solitario y al final me cogió el grupo y es muy frustrante, ¿no? Yo pensaba eso hoy, que ojalá no me cogiera el grupo, ¿no? Primera victoria además para el equipo Kelme, que llevaba ya un par de etapas trabajando bien y al final ha conseguido la victoria. Sí, habíamos intentado buscar alguna etapa, ¿no? Ya que Oliverio Rincón pues estuvo mal ayer, entonces nos tocaba a nosotros buscar alguna fuga para buscar alguna llegada, ¿no? Supongo que la mayoría de ustedes sabe jugar al póker y ya sabe lo que vale 4 figuras. 4 figuras son las que tengo yo aquí junto a mí y son nada más y nada menos que los 4 médicos de la Vuelta Ciclista a España. No lo digo yo, me limito a reflejar lo que dicen los corredores. Son 4 auténticos fenómenos. 2 se están y 2 se tienen que ir. Los 2 que se van son los doctores Astorqui a la izquierda y Grande a la derecha. Los que llegan son los doctores Irigoyen a la izquierda y Cabezas a la derecha. Bueno, vamos a ver cómo estás, Fernando. Loba, tienes la tensión bastante alta, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? Pero no me pegué susto. Si hemos estado tranquilísimos y hemos tenido un trabajo bastante normal para lo que suelen ser estas vueltas. Pero bueno, ¿es real esto o es mentira? Porque ¿qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué estáis dejando? ¿Alguien engaña a alguien? Esto no es posible, la tensión esta que tú tienes no es normal. Bueno, os vais a encontrar un pelotón, en términos generales, en muy buenas facultades. Un poco fatigados por la etapa de estos 2 últimos días y con unas caídas leves, lógicas, de un pelotón numeroso y nervioso de los primeros días. Fernando, después de lo de Rominger, yo creo que tú ya te tienes que ir para casa directamente, vamos. Que abandonaba la tercera etapa. Hombre, estaba con la rodilla muy mal, lo que pasa que creo que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno. Yo creo que la tomadura de pelo de que se iba a retirar y al final de poco nos gana la etapa de ayer, en el fondo ha estado muy bien. Vaya bien. Que ayer se portaron extraordinariamente bien. Aquella vuelta de 1957 fue la del bilbaíno Jesús Loroño, que confirmaba así la gran progresión que había tenido en los años anteriores. Ya en 1955, Loroño consiguió ser cuarto en una carrera en la que por primera vez se instituía el jersey amarillo como color de la prenda distintiva para el líder. También era la primera vez que la Vuelta entraba en Francia, con llegada y salida de etapa en Bayona. Estas imágenes corresponden a la jornada disputada entre Bayona y San Sebastián. Jesús Loroño estaba encuadrado en un fortísimo equipo de España, con demasiadas figuras como para que en el conjunto dirigido por Julián Berrendero hubiera entendimiento. De esa guerra interior se aprovechó Jean Dotto y su equipo, que conseguían la primera victoria de un francés en la Vuelta. En 1956 Jesús Loroño fue segundo, víctima de una descarada coalición extranjera contra él. En la última etapa Jesús Loroño atacó al líder, el italiano Conterno, que estaba en malas condiciones físicas, y que fue llevado en volandas hasta la meta. La sanción impuesta fue insuficiente y Jesús Loroño perdió aquella vuelta por 13 segundos. La confirmación llegó en 1957 con la rivalidad Bahamontes-Loroño. De nuevo muchas figuras en el equipo y poco entendimiento. Tras las distintas etapas, Bahamontes contaba con ventaja en la general, pero Jesús Loroño atacó y sacó casi 22 minutos al toledano, quien entendió que había sido traicionado incluso por su director de equipo, don Luis Puig. La rivalidad y las palabras entre Loroño y Bahamontes fueron duras hasta el final de la prueba, que definitivamente se adjudicó Jesús Loroño.
Restan